Milagroso tráiler de la resurrección, descubre el plan divino transformador revelado en 2025. En el tercer año de Joacim, en Jerusalén, el aire estaba perfumado de lamento. La crucifixión de Jesús había dejado a su grupo de discípulos sumidos en la desesperación. Pedro, Juan y María Magdalena deambulaban entre murmullos, las calles estaban impregnadas de tristeza como si la misma ciudad llorara la muerte de su maestro. En el silencio, la confusión reinaba y el destino de la misión parecía sellarse en la oscuridad, las memorias de enseñanzas pasadas se convertían en sus refugios. Él nos dijo que resucitaría, murmuró Juan, pero las palabras sonaban vacías en sus corazones aplastados. María, con un peso en el pecho, recordaba la luz de sus ojos y ese amor que había cambiado todo. 3 días pasaron, y mientras el sol comenzaba a despuntar, María Magdalena decidió ir al sepulcro. Cada paso que daba era una batalla entre el dolor de la pérdida y la determinación de honrar a su maestro. Al llegar, encontró la piedra removida, su corazón se detuvo. El sepulcro estaba vacío. Un llanto desesperado surgió de su pecho, pero entonces, un brillo resplandeciente le llamó la atención. Un ángel se presentó ante ella con ojos que destellaban la gloria de Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sus palabras no solo resonaron en su mente, sino que tocaron lo más profundo de su ser. María, con una mezcla de asombro y fe, escuchó el anuncio: Él ha resucitado, como lo prometió. Un fuego nuevo encendió su corazón y, con un paso resolutivo, corrió a encontrarse con los discípulos. Cuando anunció la resurrección, sus palabras tropezaron con el escepticismo. Pedro, consumido por su culpa, sintió un llamado a actuar. La angustia que lo abrumaba ahora se transformaba en decisión. Vamos al sepulcro, dijo, y Juan lo siguió. La posibilidad de un milagro llenaba el aire a su alrededor. Cuando llegaron, la tumba estaba vacía, y el sudario dejado atrás les gritaba que algo indescriptible había ocurrido. Las promesas de un futuro se tejían ante ellos, pero también el peso de la responsabilidad se hacía palpable. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que los días transcurrieron, Jesús se aparecía a sus discípulos, reafirmando su fe. Les habló del futuro, de las promesas, de la misión que les esperaba. La gran comisión resplandecía ante ellos como un faro en la oscuridad: ir y hacer discípulos de todas las naciones. Las preguntas se acumulaban en sus corazones, y el miedo se intensificaba, pero la certeza de que su historia estaba lejos de terminar comenzaba a arraigarse en su ser. ¿Serían capaces de cumplir con la gran tarea que el Creador les había encomendado? Un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse, uno que transformaría no solo sus vidas, sino la historia de la humanidad misma. Y así, en aquellos días llenos de asombro y expectativa, caminaban con incertidumbre bajo el resplandor plateado de la luna. A la mañana siguiente, mientras las sombras se alargaban con el sol naciente, los discípulos se reunieron en una casa, con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. El eco de sus conversaciones reflejaba tanto la duda como la esperanza. ¿Realmente había resucitado su maestro? La angustia pesaba sobre ellos como un yugo, pero de repente, el ambiente cambió con una vibración divina, el aire se volvió denso, y ante sus asombrados ojos, Jesús se materializó en medio de ellos, diciendo: «Paz a vosotros». Su presencia iluminó el lugar, ahuyentando el miedo de sus corazones inquietos.
La autenticidad de su resurrección se evidenció en las marcas de los clavos en sus manos y en la herida de su costado. Aquellos que habían visto la muerte de su maestro ahora eran testigos del milagro más grande de todos. La voz de Jesús trajo un consuelo que iba más allá de las palabras. Les preguntó, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestros corazones? Y mientras hablaba, les mostró las señales de su sacrificio, como un recordatorio de la inmensa profundidad de su amor. La realidad de su misión se presentó ante ellos como una llamada personal. Como el Padre me envió, así también yo os envío, les dijo. Eran elegidos para llevar el mensaje de salvación a un mundo que ardía en necesidad. Con la resurrección como base, Él les impartió poder, pues sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquella promesa transformadora llenaba sus corazones de fuego y determinación. La visión de ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra comenzaba a tomar forma tangible en sus mentes. Cada uno de ellos sintió la urgencia de la misión como nunca antes, sin embargo, el desafío no era menor. Pedro, recordando sus palabras de negación, sintió que la sombra de su traición aún lo perseguía. Pero Jesús, en su infinita gracia, lo miró y le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿amas tú más que estos? La pregunta era profunda, no solo una simple afirmación, sino un llamado a la restauración. Pedro, con lágrimas en los ojos, respondió con un fervor renovado, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le encomendó, apacienta mis ovejas. Mientras tanto, la noticia de la resurrección comenzaba a difundirse por toda Jerusalén. Los corazones de multitudes que habían presenciado su crucifixión comenzaban a ser tocados por la verdad resplandeciente del Evangelio. Aquella semilla de fe estaba destinada a florecer en todo el mundo. A medida que los discípulos se preparaban para partir, Jesús les recordó que debían permanecer en Jerusalén hasta que fueran revestidos con poder desde lo alto. Su promesa de Pentecostés se insinuaba como un nuevo amanecer en el horizonte. ¿Qué les esperaba al recibir el Espíritu Santo? La duda y la expectativa se entrelazaban, pues sabían que estaban a las puertas de un cumplimiento profético. Lo que había comenzado en el jardín del Edén, había sido reafirmado por los profetas, y ahora, en el corazón mismo de Jerusalén, la historia de la redención estaba culminando en un despliegue deslumbrante del amor de Dios. Pero aquella explosión de vida y poder en sus vidas solo era el principio de un gran misterio en la obra divina. Las sombras del futuro todavía acechaban, y el desenlace de esta obra redentora aún permanecía en la mente del Altísimo. ¿Qué otras revelaciones esperaban ser desatadas en los corazones de aquellos que creyeran? Y así, mientras el aire se llenaba de promesas divinas, la comunidad de los creyentes se preparaba para la manifestación triunfante del plan eterno de Dios. ¿Realmente estaban listos para el nuevo capítulo que les aguardaba? Mientras transcurrían los días en Jerusalén, los corazones de los discípulos ardían con la certeza de la resurrección. La fe, una vez tambaleante, se convertía en una llama que iluminaba sus almas. Se reunían frecuentemente en la casa donde pasaron aquellos momentos clave. Cada encuentro era un roce sagrado, un recordatorio de la promesa de su Maestro y el llamado urgente que resonaba en sus corazones. El Espíritu Santo, aún no manifestado, ya comenzaba a inquietar su interior. El temor se transformaba en expectativa, puesto que sabían que el poder prometido no sería solo para ellos, sino para transformar el mundo entero. Con cada oración silenciosa y cada canción de alabanza, la atmósfera se tornaba más intensa. Entre ellos, Pedro, sintiéndose renovado tras ser restaurado por la voz del resucitado, tomaba el liderazgo en las discusiones. Hermanos, decía con voz firme, estamos llamados a ser las piedras vivas de su iglesia. No debemos escondernos ante el miedo, sino ser heraldos valientes del mensaje de la salvación. Mientras tanto, desde fuera de la casa, ecos de murmullos empezaban a crecer. Los rumores sobre la resurrección de Jesús se habían expandido como fuego en paja seca entre la multitud,
y su influencia comenzó a provocar reacciones. Las autoridades judías se inquietaban. Las amenazas de persecución no se dejaban esperar, y el Sanedrín se convocaba para tramar cómo silenciar a aquellos hombres que atestiguaban del milagro. Una noche, mientras estaban todos juntos en comunión, de súbito la casa se llenó de un aire pesado como si el cielo mismo estuviera a punto de descender. De repente, un sonido como de un viento recio domingo llenó el lugar, y lenguas de fuego aparecieron sobre cada uno de ellos. Era la llegada del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa. Con el corazón palpitante, comenzaron a hablar en lenguas, proclamando las grandezas de Dios. Este fenómeno atrajo a una multitud de judíos devotos que estaban en Jerusalén para el festival de Pentecostés. Los ojos de cientos de oídos y corazones se volvían hacia los discípulos, testigos de lo improbable, asombrados por la revelación de un Dios que no solo estaba vivo, sino que estaba en acción. Aquel día, Pedro, lleno del Espíritu, se levantó con valentía, y sin temor proclamó el mensaje de la cruz. Este Jesús, a quien crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, resonó su voz, y el impacto fue el inicio de una transformación vertiginosa. Las almas de aquellos que escuchaban eran tocadas, y durante aquella jornada, miles vinieron a creer en el nombre de Jesús. Jerusalén se estremecía como nunca antes. Las puertas de la salvación se abrían, y un nuevo capítulo comenzaba a escribirse en la historia de la humanidad, con el pueblo de Dios como heraldos de su verdad. Pero mientras la cosecha de almas florecía, la oposición de las autoridades se endurecía. Los discípulos ya no serían solo testigos pasivos, se convertirían en los protagonistas de una historia llena de confrontaciones. El poder de Dios era evidente, pero también lo era la oscuridad que se levantaba contra él. En medio del esplendor y la gloria que acompañaba la llegada del Espíritu Santo, una voz extraña se susurraba en los rincones de Jerusalén, anticipando tentaciones y persecuciones que pondrían a prueba su fe. Había promesas de valentía, pero también sombras de desafíos que sus corazones debían enfrentar con firmeza. Aquella intensa jornada de Pentecostés no era solo una explosión de poder, era un llamado aparente hacia la guerra espiritual. Y así, mientras el fuego del Espíritu se esparcía por las calles, otra pregunta reverberaba en el aire entre los creyentes: ¿qué más tenía preparado Dios para su pueblo en este nuevo camino? Las páginas de la historia todavía guardaban secretos divinos. ¿Cómo se despegaría el plan soberano de Dios en el futuro? Esto, solo el tiempo lo revelaría. Mientras la ciudad de Jerusalén vibraba con la efervescencia del nuevo movimiento del Espíritu, los discípulos sentían el peso de la gloria divina en sus corazones. Pedro, junto con Juan, Santiago y los otros, se congregaban en oración con fervor, clamando por fortaleza y dirección. La conmoción que había generado su predicación estaba comenzando a atraer la atención no solo de los creyentes, sino también de aquellos que albergaban desconfianza. Las avenidas de la ciudad, una vez silenciosas, ahora resonaban con el eco de su mensaje de esperanza. Un día, mientras se dirigían al templo, encontraron a un hombre cojo que pedía limosna en la puerta llamada La Hermosa. Su rostro estaba marcado por la desesperación, pero su espíritu no había perdido la fe. Pedro, mirándole con compasión, exclamó: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Con un toque pleno de la autoridad que emanaba del Espíritu Santo, el cojo se levantó, sanado y saltando de gozo. La multitud, que había presenciado el milagro, se congregó atónita. Su curiosidad pronto se transformó en asombro, pues sabían que aquel hombre había estado en la puerta por décadas. Con valentía, Pedro aprovechó la oportunidad de hablarles nuevamente, utilizando el milagro como un puente hacia el mensaje de Cristo. «¿Por qué os asombráis?», preguntó. «¿Por qué fijáis la vista en nosotros, como si por nuestra propia piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús». La fe resplandecía en su discurso, y los corazones de muchos se volvían a Dios. Sin embargo, no todos se regocijaban.
El Sanedrín, irritado por la creciente influencia de los apóstoles, se reunía en secreto. Ananías, el sumo sacerdote, fruncía el ceño al escuchar que la enseñanza de la resurrección estaba afectando a su autoridad. Debemos hacer algo, decía con frialdad, de lo contrario, toda Jerusalén se llenará de su doctrina. Estos hombres están desafiando nuestra posición. Las sombras de la conspiración se alzaban en el aire, y la atmósfera comenzaba a intensificarse. A medida que la multitud se alarmaba y también se convertía, los apóstoles caminaban entre los que buscaban la verdad, y todo parecía que se alineaba con la promesa dada a sus antepasados. En ti serán benditas todas las naciones, resonaban en sus corazones, y lo que parecía una persecución inminente solo hacía que su fe ardiera más intensamente. A la mañana siguiente, los líderes religiosos llamaron a los apóstoles. Un nuevo desafío se presentaba frente a ellos. ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto?, preguntó Ananías con ira contenida. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: si se nos interroga hoy acerca del bien hecho a un enfermo, y se nos pregunta cómo ha sido sanado, sea notorio para todos vosotros y para todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, pero a quien Dios ha resucitado de los muertos, por él este hombre se presenta sano delante de vosotros. El corazón de Pedro ardía, y mientras el Sanedrín se reunía para deliberar, un temor reverente llenaba el lugar. El mensaje de la cruz se había convertido en una catapulta hacia el futuro. Las fuerzas del mal aún no habían comprendido la magnitud del regalo de Dios. A medida que se acercaban tiempos de turbulencia, una certeza cristalina iluminaba la mente de los discípulos: el plan soberano de Dios estaba en movimiento y era mucho más vasto de lo que podrían imaginar, y el cielo se preparaba para desatar respuestas y poder que jamás habían visto. ¿Qué cambiaría en el marco de sus promesas? Sus corazones latían por respuestas, y la historia aguardaba ser revelada en la intersección de su fe y la soberanía divina. Mientras el Sanedrín deliberaba en secreto, una atmósfera de inquietud se cernía sobre la ciudad. Los apóstoles, en su prisión, sentían el eco de los pasos del futuro al que Dios los llamaba. Pedro, con el ardor del Espíritu, aprovechó cada instante para exhortar a sus compañeros, recordándoles las palabras del Maestro: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Confiar en el Señor era su refugio en medio de la tormenta. Las discusiones en el consejo eran intensas. Ananías insistía: este movimiento debe ser contenido. Su influencia se expande como el fuego. Si persisten, arriesgamos todo. Caifás, con un rostro cetrino lleno de autoridad, afirmó: es preferible que un hombre muera por el pueblo que condenar a toda la nación. Dicha declaración resonaba fuertemente, como un eco oscuro del sacrificio del injusto. Juan 11:50. En el templo, la multitud crecía en fervor e intriga. La fama de la sanidad del cojo se había extendido, y muchos venían buscando el poder en el nombre de Jesús. Algunos murmullos filtrándose entre el pueblo decían: ¿puede ser que el Mesías que esperamos ya está aquí entre nosotros? Los apóstoles, con el corazón rebosante de fe, reflexionaban sobre la promesa de Cristo. Juan, con su mirada penetrante, compartió: el Maestro nos dijo que seríamos sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Se miraron entre sí, comprendiendo que su misión apenas comenzaba. Habría portales a realidades donde la muerte era vencida. Mientras tanto, Ananías y sus colegas decidieron llevar a los apóstoles ante el pueblo. La multitud silenciosa se tornó expectante, su fe vibrante llenaba el aire, y la verdad aguardaba ser proclamada. Desde el centro, Ananías se dirigió a Pedro: ¿con qué autoridad habéis hecho estas cosas? Pedro encontró su voz, un eco de la fortaleza divina: si hoy somos hablados por el bien hecho a un hombre enfermo, sepa todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero que Dios ha resucitado de los muertos, este hombre está aquí sano delante de ustedes. Hechos 4:9-10.
La verdad se deslizó como un torrente de luz, iluminando los corazones de algunos mientras otros se aferraban a la oscuridad. La conmoción era inminente y palpable. El Sanedrín quedó mudo por un momento, el peso del testimonio desafiando su autoridad. No se nos puede silenciar, clamaron algunos entre la multitud. Pero el temido cumplimiento de las profecías, el sacrificio del Cordero y la resurrección que florecía en palabras ardientes dejaba una pregunta resonando en el aire: ¿qué harían con esta verdad? Pedro, discerniendo el temor y la esperanza en la multitud, continuó: este es el día que hizo el Señor, regocijémonos y alegremos en él. Salmo 118, 24. Un clamor de alabanza comenzó a levantarse entre el pueblo, las almas conmovidas sintiendo la verdad en sus corazones. Sin embargo, en lo profundo de la noche, mientras los discípulos contemplaban su camino, la inquietud llenó el corazón de Pedro. La sombra de lo que venía se posaba sobre ellos. Las instrucciones de Jesús inundaban su espíritu: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15, 18. Un consejo en apariencia débil se convertía en una declaración de valentía. El cielo respondía, y el eco de una nueva revelación comenzaba a asomarse. El sacrificio de Jesús fue una puerta, y la cruz se erguía como un estandarte no solo para la victoria de la fe, sino para la misión de salvación que se desataría en toda la tierra. Lo que aún faltaba por revelarse estaba por sobrepasar, y la promesa de Dios se manifestaría de maneras sorprendentemente gloriosas. Mientras se acercaba la medianoche, el poder del Espíritu se aseguraba de atar sus corazones, dejando en su interior una pregunta eterna: ¿la nueva nación de Dios surgiría de estos momentos de prueba? La oportuna palabra del Señor, que aún estaba por ser revelada, resonaba en cada corazón. El plan divino era más vasto de lo que podían concebir. Y así, dejaban atrás una estela de promesas por cumplirse, ansiosos por saber lo que el Altísimo destinaría para su testimonio. Mientras las sombras de la noche se disipaban, una nueva aurora comenzaba a nacer sobre Jerusalén. La ciudad, que había sido testigo del sacrificio del Cordero, ahora vibraba con la expectativa de milagros y testimonios. Pedro y los demás apóstoles sentían como si el aire mismo estuviera cargado de la promesa del Altísimo, un murmullo sagrado que decía: no temas, porque he venido a llenar las tinieblas con mi luz. Ananías y el Sanedrín, tras deliberaciones endebles, decidieron que era hora de actuar con firmeza. Su respuesta a la proclamación de Pedro era aireada de frustraciones y temores. Caifás, en un intento por restaurar el control, reunió al consejo y dijo: llamemos a estos hombres nuevamente y advirtamos su silencio. Debemos aplastar esta herejía antes de que se propague como la levadura. Mientras tanto, los apóstoles, ajenos a la conspiración, continuaban orando y buscando dirección. En su interior latía un impulso cada vez más fuerte, un fuego que les incitaba a actuar. Juan, sintiendo la presión del Espíritu, se volvió hacia los demás y dijo: no puede ser, no se nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Su fe se convertía en el faro en la noche oscura. De pronto, el clamor de la multitud resonó desde el templo. Un grupo de creyentes, tocados por los milagros y la esperanza que emanaba del nombre de Jesús, unió sus voces en un clamor de adoración. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, las noticias llegaron al Sanedrín, y el corazón de Ananías se llenó de rabia. Hicieron traer a los apóstoles y los llevaron nuevamente ante ellos, donde el ambiente era tenso y cargado de rencor. Hemos ordenado que no hablen más de este nombre. ¿Por qué han desobedecido nuestra autoridad?, inquirió Caifás con una mirada feroz. Pedro, repleto de la gracia divina, respondió atrevidamente: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. Dios lo ha exaltado para ser príncipe y salvador. Hechos 5, 29-31. Su voz resonó como un trueno, y cada palabra parecía estar sacudiendo los cimientos del Sanedrín. Un silencio sepulcral invadió el recinto mientras los miembros del consejo se miraban entre sí.
luchando con la verdad que se les imponía. Algunos en la sala comenzaron a murmurar sobre los antiguos profetas, recordando que el mismo Dios que había hablado por ellos ahora estaba hablando a través de hombres sencillos. ¿Qué haremos con estos hombres?, se preguntaron, pero Pedro no se detuvo. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Hechos 5:32. Las palabras transmitían un poder casi palpable, y la verdad se encerraba en ellos, desafiando la carne y la lógica. Se percibía en el aire una lucha espiritual. La presencia del Señor manifestaba su autoridad, y un nuevo viento comenzaba a soplar a través de la reunión. Sin embargo, el corazón de algunos se negaba a someterse al poder divino. Al final, después de deliberaciones intensas, decidieron azotar a los apóstoles antes de liberarlos, advirtiéndoles que cesaran su enseñanza. Los apóstoles, al salir de la reunión, estaban llenos de gozo. Hemos sido contados dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Hechos 5:41, proclamaron. La gloria del Señor llenaba su ser mientras se encontraban en los umbrales de un nuevo capítulo, uno que haría historia, iluminando naciones. Mientras aquellos hombres caminaban hacia la incertidumbre, el cielo se abría sobre ellos. El plan soberano de Dios estaba en marcha, y las nuevas sorpresas aún estaban por revelarse. Este movimiento apenas comienza, susurró el viento en sus corazones, y en sus almas resonó la promesa: grandes cosas están por venir, y el nombre que se eleva es mayor que cualquier adversidad. La pregunta eterna se mantenía en el aire: ¿qué otra obra gloriosa traería el Señor a través de su pueblo? Y así, los apóstoles regresaron a su comunidad, invigorados por la experiencia sufrida, el dolor aún presente como un recordatorio de su compromiso. Se reunieron en la casa donde sus corazones podían compartir juntos la carga de la fe. La atmósfera estaba impregnada de un deseo ferviente de interceder y declarar las maravillas de Dios. Pedro, con la firmeza de un caballero del reino, se puso de pie y propuso elevar sus voces al cielo. Oremos, hermanos, por la valentía para continuar y por la salvación de nuestras almas y de aquellos que están perdidos. Las manos se alzaron en un clamor colectivo, y una profunda unidad se formó entre ellos, como las primeras comunidades de creyentes que habían tomado la promesa de la resurrección en serio. Entonces, mientras oraban, la tierra misma tembló bajo sus pies. Un gran poder descendió en aquel lugar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Las lenguas de fuego danzaron sobre el umbral de la puerta, y los apóstoles comenzaron a hablar con audacia. Era el cumplimiento de la promesa del Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos 1:8. Las noticias sobre los apóstoles se esparcieron rápidamente por Jerusalén. Al llegar la tarde, un grupo numeroso de personas se agolpaba a las puertas, atraído por la energía del milagro. Miles venían a escuchar, sus corazones palpitantes cargados de anhelos de liberación y sanidad. Entre la multitud, algunos de los que habían marcado la sentencia sobre Jesús escuchaban en secreto. Cada palabra de Pedro brillaba como el oro ante sus oídos. Este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36, proclamó. Y al escuchar esto, sus corazones fueron traspasados, y clamaron con desesperación: ¿qué haremos, hermanos? La respuesta de Pedro fue clara y poderosa. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. En ese momento, el Señor comenzó a añadir a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. La obra del reino prosperaba como una luz brillante en la oscuridad. Los adversarios de los apóstoles se reunieron de nuevo, inquietos por la súbita transformación de la ciudad. Se dieron cuenta de que una fuerza mayor que su parecer estaba en acción. ¿Cómo hemos de detener esto?, murmuraban. Pero el miedo les absorbía, pues ya no podían ocultar los muchos prodigios y señales que Dios realizaba a través de ellos. A medida que la comunidad crecía, un hombre llamado Esteban emergió entre el grupo.
su fe desbordaba, sus milagros eran menos pensados que los de los apóstoles, pero igual de poderosos. El fuego del Espíritu guiaba sus pasos, y el pueblo lo miraba con sorprendida admiración. Ciertamente, este hombre es un siervo de Dios, decían en la calle. Sin embargo, el Sanedrín no descansarían. En las sombras, Ananías y sus aliados ideaban una nueva estrategia. La ira había sido sembrada en sus corazones, y la amenaza que representaba el movimiento de Jesús no podía ser ignorada. Se preparaban para oponerse a Dios mismo y su obra en el pueblo. El eco de sus deliberaciones resonaba en el aire, mientras la promesa de Dios se cumplía de manera poderosa en la vida de su pueblo. El que está con nosotros es más poderoso que el que está con ellos, murmuraron los apóstoles. Aquel día, Dios estaba preparando una confrontación divina que haría resonar el mensaje de la salvación a través de los corazones no solo de Jerusalén, sino hacia las naciones. Tal vez en el horizonte se vislumbraba un nuevo sendero del que aún no eran conscientes. Pero lo que no sabían era que la tarea estaba apenas comenzando y que el plan de redención de Dios trazaba caminos aún más reveladores. Aún quedaban muchas sorpresas por descubrir en la soberanía inquebrantable del Altísimo. La luz de la mañana inyectaba un nuevo aliento en Jerusalén. La ciudad despertaba al bullicio de una fe renaciente y las multitudes se congregaban en los templos, ansiosas de escuchar la palabra. Los apóstoles, ahora llenos del poder prometido, pasaron por las calles compartiendo la buena nueva de salvación. La alegría resonaba en cada palabra, y conforme hablaban, la sanidad y milagros se reproducían a su alrededor. Un día, mientras Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, encontraron a un hombre cojo de nacimiento, que era llevado diariamente a la puerta llamada la Hermosa para pedir limosna. Sus ojos se encontraron, y el apóstol Pedro, movido por compasión, dijo, «Mira hacia nosotros». El hombre les miró, esperando recibir algo. Pero Pedro, con fervor en su voz, exclamó, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6. En un instante, la fuerza divina fluyó a través de aquel hombre. Se levantó, sus pies y tobillos cobraron firmeza, y saltando, comenzó a andar y a alabar a Dios. La alegría llenó el corazón de aquellos que eran testigos, y la alabanza por este milagro resonó como un estruendo en todo el templo. La multitud no podía creer lo que sus ojos veían. El hombre que había sido un pordiosero ahora danzaba en júbilo, proclamando las alabanzas de su sanador. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las sombras se acercaran una vez más. Los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, se llenaron de indignación al oír sobre el milagro y la enseñanza de los apóstoles, que hablaban de la resurrección de Cristo con valentía. Se acercaron a ellos con furia, arrestando a Pedro y Juan, y los llevaron ante el Sanedrín. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto?, preguntaron, incapaces de ignorar la obra del Espíritu. Lleno del Espíritu Santo, Pedro respondió, «Si se nos interroga hoy por un beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿por qué acaso no sean concebidas las cosas que Dios ha hecho?» Hechos 4:9, y continuó proclamando el nombre de Jesús. Mientras nombraba su crucifixión y resurrección, nuevamente, el corazón del Sanedrín se estremeció. Aunque intentaban ignorar el poder de la resurrección, se daban cuenta de que no podían callar el testimonio de los creyentes. El consejo de los ancianos deliberó entre ellos, viendo que ni los milagros ni la fe de la comunidad podían ser silenciosos. No podemos negar que un milagro notable ha sucedido y que todos los que viven en Jerusalén lo saben, murmuraron entre ellos, pero el temor de la multitud los mantenía cautelosos. Decidieron advertir a los apóstoles que no hablaran más en el nombre de Jesús. Liberados, los apóstoles regresaron a sus hermanos, quienes al oír lo que había acontecido, elevaron sus voces. «Ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra». Hechos 4:29. Con el corazón unido en súplica, la tierra tembló nuevamente, y fueron llenos del Espíritu Santo.
Se sentía el peso de la gloria, y los creyentes comenzaron a compartir sus bienes en un despliegue de generosidad que hacía eco del amor de Cristo. Mientras la obra se expandía, un nuevo temor comenzaba a asomarse sobre los líderes religiosos, inquietos y cada vez más desesperados. Pero en medio de esta creciente oposición, Dios estaba orquestando un plan aún mayor. En las sombras, Esteban continuaba haciendo milagros, y algunos se atrevían a decir que antes de que todo culminara, una confrontación colosal estaba a la vista, que no solo sacudiría Jerusalén, sino revolvería los cimientos mismos del mundo, y así, a medida que la ola de avivamiento continuaba, el cielo parecía susurrar que aún más cosas estaban por revelarse. Lo que no sabían era que el camino hacia el cumplimiento de las promesas de Dios estaba apenas comenzando, y que el plan divino iba más allá de lo que jamás podrían imaginar. El eco de las alabanzas resonaba en las calles de Jerusalén, mientras los apóstoles continuaban fiscalizando el mensaje de Cristo, desafiando el silencio impuesto por los líderes religiosos. Sin embargo, aquel ambiente de alegría y fe fue pronto enrarecido por una atmósfera de creciente opresión. Los creyentes, fervientes en su oración, veían cómo la comunidad se iba fortaleciendo, mientras sus corazones palpitaban con la expectativa de lo que Dios aún tenía reservado. En ese momento, la figura de Esteban emergió entre ellos. Repleto de gracia y poder, realizaba maravillas y señales entre el pueblo. Él, con su mirada resplandeciente, proclamaba las verdades del Evangelio con tal fervor que muchos se maravillaban, mientras que otros se enfurecían. Sin embargo, los que desearon desprestigiarlo no consiguieron hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ante tales confrontaciones, los enemigos de la fe debieron recurrir al subterfugio y a las mentiras, utilizando falsos testigos para presentar a Esteban como un hereje. Este hombre no cesa de hablar contra este lugar sagrado y la ley, clamaron, sus voces resonando con la intención de sembrar miedo y desconfianza. Fue ante el Sanedrín que Esteban, con rostro como de ángel, se presentó, y mientras el consejo lo miraba, sintieron que la presencia del Señor descendía en aquel lugar. Con autoridad divina, comenzó a relatar la historia del pueblo de Israel, desde Abraham hasta la traición de sus ancianos, desvelando cómo habían despreciado a los profetas y finalmente a aquel que había sido ungido, el justo. «Ustedes son como sus padres», exclamó. «Siempre resisten al Espíritu Santo». ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Hechos 7, 51-52. La sala se llenó de un silencio tenso, aunque el clamor de los que se oponían a él podía escucharse aún entre los murmullos. El Sanedrín estaba dividido, un conflicto interno que cavaba bajo la superficie. Aquella defensa parecía abrir los ojos de algunos, pero la mayoría se negó a escuchar, ataviándose en la ceguera que ellos mismos habían elegido. Lleno de una fe indomable, Esteban reafirmó su testimonio. Y cuando afirmó haber visto los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios, la ira explotó en el consejo. «A la hoguera con él», gritaron, arrastrándolo fuera de la ciudad. Las piedras se alzaron en el aire mientras las almas llenas de odio caían sobre él, sellando su destino. No obstante, en ese instante, el cielo parecía abrirse de nuevo. Mientras Esteban caía de rodillas, clamó, «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Hechos 7:60. La luz de sus palabras irradiaba el amor transformador de Cristo aún en medio del sufrimiento más extremo. Las ondas de este acto de fe reverberaron en el mundo espiritual. Un joven llamado Saulo, que consentía en su muerte, no sabía que ese era el día en que comenzaría a ser perseguido por el mismo amor que veía en Esteban. La obra divina estaba a punto de germinar en una oscura transformación que resonaría hasta los confines de la tierra. Mientras los dispersos por la persecución llevaban el mensaje a nuevas tierras, el plan de Dios tomaba forma. Aquello que parecía una derrota era, de hecho, una estrategia sublime del Señor para expandir su reino. En la lejanía, los cimientos de un nuevo camino se estaban estableciendo. Porque no tenemos idea de que la sombra de la muerte se convertiría en la luz de la vida. Los cielos susurraban que lo que vendría llevaría a la humanidad a un encuentro inesperado con la gracia divina.
Ciertamente, el camino de su propósito apenas comenzaba a revelarse en medio de la calamidad. Mientras los ecos de la muerte de Esteban resonaban en los corazones de los creyentes, la persecución se cernía como una nube ominosa sobre la comunidad de Jerusalén. Los discípulos se vieron obligados a dispersarse, aún llevando consigo la ardiente llama de la fe. Las calles de Jerusalén, solitarias y angustiadas, ahora se convertían en senderos de testimonio para aquellos que huían, empatando su dolor con el propósito divino que comenzaba a manifestarse. Por doquier, las buenas nuevas de salvación eran esparcidas entre las naciones. En ciudades y aldeas, a medida que la comunidad cristiana crecía en dispersión, los apóstoles y los dispersos llevaban la gloria de Cristo, dejando a su paso un rastro de compasión y milagros. La fe de los creyentes, antes temerosos, ahora ardía con fervor, y cada sanidad y conversión brillaba como una antorcha en la oscuridad, uno a uno, como sellos del poder resucitador de Jesús. Uno de estos hombres que destacaba entre la multitud era Felipe, quien, lleno del Espíritu, descendió a la ciudad de Samaria, proclamando a Cristo con poder. Las multitudes, atraídas por sus signos y maravillas, escuchaban con asombro. Los espíritus malignos huían, y los cojos y paralíticos eran restaurados, mientras el reino de Dios penetraba las tierras de los samaritanos, un lugar anteriormente olvidado por los judíos. «Hay gran gozo en esta ciudad», clamaban, maravillados por la luz que desbordaba del corazón de Felipe. No obstante, en este despertar, el eco de un nuevo antagonista hacía su aparición. Simón, un mago que había cautivado a la gente con sus trucos y maravillas, observó con recelo el avance del Evangelio. Movido por la envidia, su obsesión por el poder lo llevó a buscar el don del Espíritu Santo a cambio de dinero. «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo», suplicó ante Felipe. Pero la respuesta de este apóstol fue firme y llena de autoridad divina: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». Hechos 8:20. Simón, confrontado con la verdad, se hundió en la desesperación. Estaba ante la justicia y la gracia de Dios, y esta reprimenda avivó la llama de la verdad en el corazón de Filipo, quien continuó compartiendo el Evangelio con valentía. A medida que las conversiones florecían, los apóstoles en Jerusalén enviaron a Pedro y Juan a Samaria para confirmar la obra de Dios entre los samaritanos. Al llegar, pusieron manos sobre ellos, y recibieron el Espíritu Santo, sellando el clamor de sus corazones por un nuevo comienzo en el reino. Mientras acontecían estos notables eventos, el cielo se regocijaba por cada alma rescatada. Pero en el corazón de Saulo, una lucha espiritual aún mayor se gestaba. Aunque participaba en la persecución, un fuego nacido de la convicción comenzaba a arder en su interior, inquietándolo en sus horas de meditación. Sus pasos eran firmes en su intención de destruir aquella secta, pero el toque de Dios no se limitaba a los confines de Jerusalén. En medio de su camino hacia Damasco, una luz repentina lo deslumbró, y una voz resuena desde el cielo: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. El hombre que había sido perseguidor se encontraba en la presencialidad de Cristo, y un profundo cambio se gestaba en su corazón. A través del duelo de su historia, no sabía que en aquel instante se abría un nuevo capítulo en el plan divino de redención. La sombra de la oscuridad comenzó a disiparse mientras la misión alcanzaba nuevas fronteras. Saulo, ahora Pablo, esperaba, ansioso de lo que Dios haría en su vida. La pregunta permanecía, fulgurante: ¿qué maravilloso propósito había trazado Dios para este corazón que cambió de rumbo? El cielo guardaba ese secreto como un tesoro por descubrir. Toda la comunidad de creyentes aguardaba la manifestación del poder de Dios mientras el eco de los milagros se amplificaba hacia las naciones. Las páginas de la historia estaban a punto de ser escritas, y el plan amado de Dios se despliega en misterios llenos de gloria. El camino hacia la salvación aún brillaba y se extendía, esperando a ser revelado. ¿Qué otras sorpresas traerían los días venideros? La pregunta flotaba en el aire mientras la comunidad cristiana probaba las exquisiteces del cielo, con un renovado susurro divino.
Más allá de lo que podían imaginar, el Señor estaba preparando un despliegue de dicho esplendor divino que impactaría el curso de la humanidad. ¿Estuvieron listos para seguir el llamado? En su mano, el plan soberano de Dios aguardaba la respuesta.